hacer una inseminación artificial de la raza Chihuahua. Aquí tenemos a Nena y a Jack, este es el macho, esta es la hembra, y os voy a enseñar paso por paso cómo tenéis que hacer una inseminación artificial. Y quien no lo tenga que hacer nunca ya lo sabrá para cuando alguien le pregunte que lo sepa. Entonces, voy a enseñaros, aparte de los perretes, que están sobre los 2,5 kilos más o menos, qué utensilios necesitáis para hacer la inseminación artificial. Bueno, os voy a empezar a enseñar. Necesitamos un bote para donde va a ir el esperma, después una sonda para poder meter el esperma dentro de la hembra, una jeringa para recoger el esperma y sobre todo, ante todo, guantes para hacer todo limpio y que no haya ningún tipo de infección y para vuestra propia limpieza, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ahora juntándolos que se huelan y después ya empezaré yo con el macho a hacerle la extracción, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o lo que sea, dejad los comentarios y vamos comentando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Tráeme aquí a los perritos, a la Nena y al Jack. Eso es. Vamos allá. Sobre todo, quedaros aquí porque hoy vais a aprender muchísimo. Vamos a ir al suelo. Porque aquí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer primero de todo es coger la hembra, que el macho huela. Exacto. Sobre todo la hembra siempre aquí. Entonces lo que hacemos es sacarle, tiene como unas bolas, ¿vale? En el interior que se le hace, lo que tenemos que es sacar las bolas fuera y estimularlo apretándolo un poquito nada más, ¿vale? Y entonces él empieza a tener la eyaculación. Lo tenéis que hacer suave y con delicadeza, sobre todo que haya confianza con el perro, porque si no el perro no se dejará hacerlo, ¿vale? Siempre tenemos que poner la hembra delante para que el perro pueda oler y siempre se estimule. Tú aguántala así, y ya está. No hace falta que la cojas de delante. Aguántala así y ya está. Es importante que haya estimulación. Por ejemplo, cuando hemos congelado esperma, lo que hemos hecho es simplemente coger una gasa, mancharla y ponerle al perro por delante, porque a veces no teníamos la perra. Entonces con una gasa era suficiente. Él lo que tiene que es oler el celo, ¿vale? Que es el momento que vamos. Y él ya está extrayendo primero la parte preseminal. Esa parte del esperma, o sea, la parte del esperma viene en tres partes. Preseminal, ¿vale? Seminal y posseminal. Preseminal no sirve, no hace ningún tipo de función. En un esperma que no hay, una parte del esperma que no hay espermatozoides, con lo cual no sirve para nada. Esa parte yo nunca la cojo y es normalmente los primeros 5, 6, 7, 8 segundos. Después yo cojo ya el esperma, que es cuando ya sale en blanco y en líquido. Y después la última parte empiezan a salir como chorritos disparados, que es el posseminal. Ese líquido es importante cogerlo porque es el que hace de conductor del esperma hacia la zona de los óvulos, ¿vale? Entonces, es importante coger esa parte porque si no el esperma no llegaría. Con lo cual yo siempre recojo la segunda parte de la extracción y la tercera. Más o menos tenemos que estar alrededor de unos 5, 6, 7, 8, 10 minutos. Puede estar, depende del perro. Hay algunos perros que eyaculan más rápido, otros más lentos. Y lo que es importante no es la cantidad, sino la calidad. Tú puedes tener un perro que te saca de una talla media 10 mililitros, pero que el esperma tenga una calidad de un 50%, porque el otro 50% está muerto. Yo he cogido hembras que las he inseminado con 2 mililitros y se me han quedado preñadas y otras con 10 mililitros no se me han quedado, porque la calidad del esperma era mejor el de 2 mililitros. Y después hay también el mito de que hablan de que si una perra cuantas más veces la montas es mejor. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es montar el día de la ovulación. Entonces, nosotros lo que hacemos es progesterona, lo que hacemos es coger la sangre de la perra, lo mandamos a un laboratorio de humana y entonces nos manda el nivel de progesterona. Si el nivel de progesterona está entre el 8 y 12 es cuando montamos. Normalmente cuando da el nivel de 5 montamos al cabo de 2 días.
y entonces es cuando se suelen quedar embarazadas. Normalmente, como ellos están entre el 8 y 12 de celo cuando se tienen que montar, antes es muy raro que se queden embarazadas, pero después también se pueden quedar. A veces he tenido hembras que hasta el 15, 16, 17 no han ovulado. Entonces es importante hacer las progesteronas en sangre para acertar el momento de la monta. Yo solamente hago una monta, si puede ser, porque haciendo una monta ya sé cuando hace 60 días que es el momento del parto. Si no, si estás montando durante una semana, nunca sabrás cuándo es el parto, a menos de que vayas a hacer ecografías para saber cómo están los corazones de los cachorros. Si bajan de 200 pulsaciones por minuto es cuando tienen lo que se le llama sufrimiento fetal y es cuando tienes que hacer la cesárea o bien el parto. Pero para no equivocarme, yo no quiero variar más de 1 o 2 días. Entonces yo hago una monta que sea buena, que sea del momento que está ovulando y ya está. Si una perra se tiene que quedar, se quedará. Porque montes más, no se va a quedar. Incluso a veces montando mucho, puedes tener problemas porque después tengas cachorros muy grandes y otros muy pequeños porque se han quedado del final y que esos te cueste más criarlos, ¿vale? Bueno, ya hemos extraído el esperma. Ya está sacando el líquido postseminal, así que nada, ahora lo que haremos es, el macho lo vamos a dejar y vamos a empezar con la hembra a hacer la inseminación. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponte por allá, para allá, de frente, eso es. Vamos a coger una sonda. Yo las sondas siempre nuevas, ¿vale? Para que no tenga ningún tipo de infección ni nada. Ni bacterias, ni historias. Yo cojo este tipo de sonda, ¿de acuerdo? No va todo dentro, solamente una parte, ¿de acuerdo? Y cojo la jeringa. Entonces, la jeringa cojo el esperma, no es mucha cantidad, al ser una raza pequeña no es mucha cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo que tenéis que fijaros, ¿vale? Es en la calidad del esperma. No dejar nunca que haya ningún tipo de aire, ¿vale? Entonces le dais para... Mira, ¿puedes acercarte? Sí, acércate. Mirad, este esperma es correcto, porque no es totalmente transparente. Cuando es un color como este, quiere decir que hay esperma. Si fuera totalmente transparente, estaríamos con el líquido preseminal y entonces no hubiera eyaculado. Pero con este color estamos hablando de que el esperma existe en esta extracción, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, quitamos el aire y lo preparamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, con mucho cuidado, vamos a introducir la sonda, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar primero a ver cómo tiene que ir, a ver, hay dos partes, ¿de acuerdo? Cuando vas a hacer una monta tienes dos orificios, el urinal y el que va a la matriz. El que va a la matriz es el que está arriba, entonces tienes que buscar arriba para buscar la matriz. Si lo haces recto o más hacia abajo, vas al orificio urinal. ¿Qué pasa? Es muy fácil saber si te has equivocado o no. En cuanto lo pones, te empezará a salir orín. Si te sale orín, te has equivocado. Lo sacas, lo limpias y vuelves a probar. Si no te sale nada, ¿vale? Quiere decir que estás en el orificio correcto. A veces incluso lo puedes sacar y si ves un poquito de sangre, es que estás dentro de la matriz. Entonces, para comprobar eso, lo que haremos la perra, luego la subiremos hacia arriba y entonces veremos si cae orín o no. Si no cae orín, estamos en la zona correcta, ¿de acuerdo? Entonces yo, como ya tengo un poco de experiencia, ¿vale? Yo lo que hago es coger, busco hacia arriba y lo que hago es meterlo. Llegará un momento que hará como un tope. Entonces, en el momento que hace un tope, ya no hace falta meterlo más. Tú puedes apretar, pero no hace falta. Entonces, tú puedes mirar, dices, hostia, esta cantidad es pequeña, da igual, pero es que si esta cantidad, si lo miramos aquí, fijaros, coge la perra, si lo miramos aquí, ya estaríamos hablando de la zona de dentro. No hace falta meter más. Esta parte no la puedes meter entera, para otras razas más grandes sí, ¿vale? Entonces, mira, acércate para que se vea bien. Entonces vemos que la perra está, porque gira la cola, entonces ya sabemos que puede ser que la perra tenga ganas
de ser montada. Entonces lo que hacemos es, subimos para arriba, ¿vale? Lo buscamos bien, ¿de acuerdo? Eso es. A veces cuesta un poquito más, a veces un poquito menos. Entonces lo que hacemos es, cogemos un poquito de aire, ¿vale? Para acabar de empujar el esperma. Yo normalmente cojo todo lo que puedo, en este caso cogeré 6, y lo que haremos es lo siguiente, el tubito este no por arriba, sino por abajo, ¿vale? Porque el esperma va hacia abajo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, lo ponemos aquí dentro, lo apretamos, ¿vale? Y empezamos a ponerlo hacia adentro. Como veis va entrando todo poco a poco, ¿de acuerdo? Si a veces cuesta, tiras un poquito para atrás porque quiere decir que no tiene suficiente aire. Entonces estamos haciendo tope y os puede salir el esperma hacia afuera. Os puede salir esperma hacia afuera y es normal, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacéis es lo siguiente, lo sacáis, ¿de acuerdo? Pensad que el chihuahua, cuando haces la monta, mucho esperma puede sobrar porque la zona de dentro es muy pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dejarlo en esta posición para que el esperma acabe de bajar. Y lo que hacemos es estimular para que tenga contracción y vaya chupando todo el esperma hacia abajo. ¿Veis que la cola la está curvando? Eso quiere decir que la perra está en el momento de montar. Lo que estamos haciendo es estimular y cuando hace eso quiere decir que la perra está para montar. ¿Veis cómo curva? Si no estuviera para montar, la cola la pondría así. Pero como lo estamos estimulando, ¿veis? Incluso cuando yo le hago esto, ¿ves que pone la cola hacia un lado? Si fuera una monta natural, las colas las ponen hacia un lado para que pueda ser montado, si no así no podría montar. Entonces, al hacer eso, veis que va para un lado, puede ir para un lado o para el otro. Y se quedan quietas. Eso quiere decir que está en el momento de montar. ¿Vale? Antes le hemos sacado sangre, lo hemos mandado al laboratorio para confirmar que la monta de hoy es correcta. Si no lo fuera, entonces lo que haríamos es volver a repetir en unos días si todavía fuera baja. Si estuviera a punto de montar en un día o 2 días, es lo que he dicho, si la progesterona da 5, yo monto a los 2 días, de que da 5. Si me diera 3, a los 2 días hago otra progesterona y monto. Y cuando me da el resultado sé si esa progesterona es buena o es mala. Si es mala, pues vuelvo a repetir al día siguiente, ¿vale? Y en el momento que me da la progesterona entre 8 y 12, ya no monto más. Y me quedo con la monta buena, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo la tenemos así para 5-10 minutos, no hace falta más. Simplemente para que el esperma acabe de bajar. Que os sale un poco de esperma porque sobresale a la hora de empujarlo con el aire, no pasa nada. Solamente en una gota hay millones de esperma, ¿vale? Si no os gusta cómo ha quedado la monta, lo que podéis hacer a 24 horas, volver a montar. Pensad una cosa, el esperma que yo le he puesto dura de entre 24 y 48 horas vivo. A partir de 48 horas está muerto, con lo cual el montar días seguidos, por mucho que os dé buen resultado, no sirve de nada, porque si hoy la progesterona es correcta y mañana no vale la pena montar, porque la de hoy ya dejaría la perra embarazada. Y porque montes mañana no tendrás más cachorros. Porque eso está comprobadísimo. Llevo 23 años haciéndolo. Y cuando montas el día correcto, la perra se queda embarazada. Y no tendrá ni más ni menos cachorros. Ya dependerá de lo que ovule ella. ¿De acuerdo? Ya es un tema que no tiene que ver con el macho, sino ya con ella. ¿Vale? Entonces, ahora más o menos ya llevaremos unos 5 minutos. Vale, ahora la dejaremos un poquito así. Mirad. Lo que hacemos ahora es, aguantas tú de adelante, la levantas un poquito, ¿vale? Yo lo aguanto de aquí detrás. Entonces lo que hacemos ahora mismo es comprobar que no caiga líquido. ¿Veis que no cae líquido? ¿Vale? Quiere decir que la monta está hecha correctamente. Si os hubierais equivocado de orificio, o lo hubierais puesto muy al principio del canal, os saldría todo el esperma. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora, ya lo noto, deja la cola, ¿veis? ¿Veis cómo pone la cola de lado? La perra está perfecta para montar. ¿De acuerdo? Entonces esto es una monta correcta. ¿Qué haremos ahora? Durante 1 hora la perra va a quedarse sola. No puede jugar, no puede hacer relación con otros perros ni nada, porque si no el esperma podría caérsele y podría tener problemas de la inseminación, a nivel de que ya no serviría. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a dejarla mínimo 1 hora descansando y sin que haga saltitos ni historias. Pues si empieza a hacer saltitos, a correr y todo eso, el esperma caerá. Porque quieras o no, cuando hay una presión abdominal, puedes traer el esperma que le has puesto. Entonces, lo que haremos es, veremos el resultado esta tarde y si el resultado no es correcto porque está empezando a ovular, que yo creo que no, que la perra estaba para montar hoy, porque mirad cómo tiene la cola puesta hacia arriba,
pero si no fuera, entonces mañana haríamos el mismo procedimiento. No haríamos progesterona porque ya tendríamos un resultado que, por ejemplo, imaginaros que hoy hiciera 6. Pues sé que ayer debió estar en 5, en 4, entonces la monta buena será mañana. ¿Que el esperma de hoy le sirve para mañana y pasado? Sí, pero a mí me gusta montar el día que la progesterona está en el momento adecuado, porque entonces sé que en ese momento se ha quedado embarazada. Entonces, vamos a esperar después 25 días a hacer una ecografía para ver que la perra está embarazada y en ese momento cambiaremos del pienso de adulto al de cachorro. Y ya la gestación pues son 60 días, más después 60 días de criar y tal igual. Esta raza hay que ir con cuidado y hay que hacer radiografías para ver si hay que hacer cesárea o parto natural. Depende si bien de culo o bien de cabeza, pero eso ya lo explicaré en otro vídeo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido. Si tenéis alguna duda, dejad aquí los comentarios. Espero un fuerte like, que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.